casa, como cada noche, a través de la pantalla de Canal Luz, listos para transitar juntos esta próxima hora, la anteúltima del día. Gracias a Dios, la anteúltima de la semana laboral también. Nos estamos introduciendo al fin de semana y lo vamos a hacer de una manera muy particular. Vamos a charlar acerca del movimiento internacional Intimidad con Dios. Movimiento que mañana, desde la mañana y hasta la tarde, va a estar llevando adelante una conferencia más que interesante y vamos a estar charlando con su fundador, con el alma mater de este movimiento que nos está visitando desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ha estado en el programa ya charlando con Juan Pablo y hoy vamos a dialogar acerca de este movimiento y acerca de lo relevante de tener intimidad con Dios. Así que le invitamos a que usted se sume ya mismo al diálogo, se sume a la conversación de esta noche. Allí está apareciendo nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, el 11-2777-0000, y como aclaramos siempre, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir sus saludos, sus mensajes, por qué no sus preguntas para con nuestro invitado, para con nuestros invitados en esta noche, a quien le damos la bienvenida, Raúl e Isabel Justiniano. ¿Cómo les va? Bien, gracias por la invitación. Qué gusto verlos, No, pues un agrado. En algunos años anteriores ya estuvimos por acá, ¿no? Sí, claro. Lo conocía por televisión a usted, pero no personalmente. Mucho gusto y estamos acá pues a la orden, ¿no? Pues para nosotros es una alegría poder compartir este tema de intimidad con Dios. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer antes de meternos de lleno en el tema, y es que me cuenten algo sucinto acerca de sus vidas. Infancia, adolescencia, juventud, y que me cuenten, aunque me parece que va a ser muy difícil definirlo a Raúl porque charlamos un ratito antes de empezar y es sumamente ecléctico, pero que me cuenten en qué momento empezaron a descubrir la vocación por la tarea que llevan hoy adelante. Uy, esa es una pregunta corta, pero pues para respuesta muy larga. Sí, bueno, un placer, la verdad, estar aquí, Esteban, y con la audiencia también. La verdad que es un gusto para nosotros. Bueno, Raúl y yo llevamos bastante tiempo de casados ya y tenemos 4 hijas y tenemos ahora 7 nietos. El 7º en la panza de mi hija, así que la verdad que tenemos un trayecto juntos bastante largo y este año cumplimos 35. Yo estoy orando por 12 nietos también. Muy bien, Sí. faltan 5 Sí, entonces. no sé qué irá a hacer Dios Sí. con nuestras 4 hijas, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, la verdad que cuando nosotros empezamos como pareja nunca pensamos que íbamos a estar, en primer lugar, como pastores, porque ambos nos formamos como profesionales. Yo soy profesional en ciencias de la comunicación, al igual que él, pero ya éramos creyentes cuando nos casamos, ¿no? Así que Dios tenía planes y ahora vemos un poquito de aquellos planes con este tema del movimiento de intimidad con Dios. Bueno, que no es lo único ni lo primero que hicimos. A Raúl lo puedo definir como un hombre muy inquieto, un hacedor por naturaleza, así que él puede contar que ha estado haciendo muchas cosas, ¿no? Pero sí, de verdad, nunca pensamos que íbamos a estar como pastores. Ahora pastoreamos una iglesia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y allí nace el movimiento de intimidad con Dios, que es lo que ahora ocupa, la verdad, la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Así que yo lo defino a Raúl, antes de que él empiece a contar de él, como una persona que todo el tiempo se mueve y por donde él pasa deja a todo el mundo en movimiento. Muy bien. Entonces creo que eso es importante, como yo lo veo ahora, ¿no? Y creo que de alguna manera también eso es lo que Dios había pensado para nosotros, ¿no? Yo, por si acaso, soy totalmente diferente a él. Yo soy más tranquila, más pausada, ¿no? Bueno, Dios usa múltiples personalidades, así ¿no? es. El freno. Así Claro. es, y el complemento a veces también, ¿no? Como en todas las parejas, ¿no? Así que, pero bueno, ahora estamos, como decías, aquí de Santa Cruz aquí a Buenos Aires para promover también un poquito este tema de la intimidad con Dios, que de hecho ya tiene un lugar, una base aquí también en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, creo que esto se suma a lo que está sucediendo en muchos otros países, en muchos lugares, porque si uno se pone a buscar, hay muchos pequeños movimientos, por decirlo así,
que están siendo impulsados por Dios hacia lo mismo, ¿no? Creo que no es novedad que Dios está buscando que nos metamos con Él, pero creo que ahora, por la época en que estamos viviendo, lo notamos mucho más, ¿no? Isabel, sos argentina. Sí. Descubrí sí. charlando un instante Sí. antes de empezar, Sí, ¿no? soy argentina, pero tengo mucho de mi corazón en Bolivia, la verdad, no solamente por la cantidad de años que vivo allá. Mi padre era boliviano, mi mamá es argentina, pero yo conocí al Señor en la Argentina. Siendo bastante joven, perdón, en Bolivia, siendo bastante joven todavía. Entonces, crecí en la vida espiritual en Bolivia. Allá también le conocí a mi esposo, allá tuve a mis hijas, así que a veces me cuesta mucho decir esto, pero me siento más boliviana que argentina. Pero amo Argentina, me encanta Argentina y ahora que estoy aquí lo disfruto la comida, disfruto su gente, disfruto sus calles, así que me encanta esto que Dios hizo de llevarme allá y ahora de vez en cuando traerme para acá también. Muy bien. Raúl, hiciste periodismo también, ¿no? Sí, en realidad como los caminos del Señor pues son espectaculares, ¿no? Nunca imaginé que iba a ser periodista. Yo siempre pensé que iba a ser ingeniero civil, ¿no? Mira vos, qué increíble, Y estudié el 77, el año 1977, tuve la gracia de ir a vivir a Estados Unidos y allá empecé ingeniería civil 2 años y medio, ¿no? Y yo en la adolescencia estaba viviendo, living la vida loca, digamos, ¿no? Pero allá me agarró el Señor, ¿no? Sí, leyendo el Nuevo Testamento todas las noches, lo leía solo yo, ¿no? Y me hablaba, ¿no? Entonces ahí me enamoré mucho de la vida de Jesús y cambió mi vida y dije, yo quiero estudiar esto. Y dejé la ingeniería civil en mi tercer año, sí. Mira vos. Sí, y me metí a una universidad cristiana a estudiar comunicación social, periodismo y teología, ¿no? Sí, un cambio drástico, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. La verdad que todo los hitos más fuertes, porque todo mundo tiene hitos en su vida, ¿no? Sí, los más fuertes en mi vida no los escogí yo, la verdad, ¿no? Siendo honesto, ¿no? Ni me imaginé, ¿no? Ni me imaginé que yo iba a ser catedrático universitario de varias universidades. Después ingresé a la televisión, a la radio. Tuve 18 años, creo, algo por ahí, en programa de televisión de debates políticos, económicos, social, ¿no? Sí. Y fue, la verdad que fue muy gratificante, se crece mucho, ¿no? Pero el Señor le tiene a uno todo pues planificado, ¿no? El que se mete al camino del Señor tiene que terminar con el plan del Señor, ¿no? Así es. Pero el que se sale del camino del Señor termina en su propio plan, pues, ¿no? Entonces ahí ya sucedió que la televisión nació porque tuve la primera empresa nuestra, fue una productora de televisión, ¿no? Y una agencia de marketing y publicidad. Sí. O sea, yo era periodista y era publicista también, ¿no? Claro. Sí, y ahí también no sabía yo, el Señor me convirtió en consultor, asesor y luego Claro. coach, ¿no? Claro, me decías que haces coaching empresarial. Sí. Entonces, Claro. todo eso, a tu pregunta, la vocación, yo me metí nomás sin saber, digamos. Claro. Yo siempre digo, el Señor me empujó, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que menos pensaba era que iba a terminar como pastor. Sí, eso. Claro, además, ¿no? Yo le huía. Además. Ahora ya en este tiempo, Claro. ¿no? Además, en mi época de empresario y conferencista era come pastor, ¿no? Eras come pastor. Sí, los criticaba mucho, ¿no? Claro. En México hay un taco que se llama el taco del pastor, ¿no? Ah, mira vos. Así que comía bastante esos tacos, ¿no? Esos tacos. Y ahora lo hacen con vos, no. Supongo que no. Quiero creer. Sí. Seguro que sí. Ya fue, ya estoy pagando la factura, ¿no? Bueno, realmente es un gusto que estén con nosotros. A ver, sos presidente, leí acá, de Misión Unida Mundial, que es la denominación Sí, a la cual sí, pertenecen, sí. ¿no? O sea que sos presidente. Sí. Sos fundador, contame porque no lo sabía yo, que era COICON. Sí, COICON es la Confederación Iberoamericana de Medios Masivos y Comunicadores Cristianos.
Eso nació en Santa Cruz el 92, ¿no? Estuve ahí creo que 14 años, Sí, ¿no? unos 14 años. Algo por ahí, Claro ¿no? que COICON sigue ahora Sí, adelante, ¿no? sí, claro, Bajo claro. otro liderazgo muy Sí, bueno, le está este yendo muy bien. año cumplió 30 años, COICON. Claro, Sí. claro. Entonces ahí está de presidente el pastor Arno Lenz. Ahí estuve, sí, 14 años recorriendo el continente y eso también sin querer, ¿no? Sin planificar. De pronto mi agenda desde hace 30 años, en los primeros 15 años en COICOM o 14, la mitad del año viajando, ¿no? Sí, sí, mucho, ¿no? Pero también fue rico y fue un desafío para mi esposa con las 4 niñas, ¿no? Yo viajaba a veces una semana, volvía algunos días y otra semana, mayormente 15 días al mes, ¿no? Claro. Pero, era un ritmo muy intenso. Sí, ¿no? pero no Sí. iba largo, venía a pernoctar, digamos, a la casa, estar unos días y volvía, ¿no? Eso fue duro para ellas especialmente. Para mí no lo sentí porque el hombre es pro trabajo, ¿no? Sí, está metido también Sí. siguiendo la visión y todo aquello, ¿no? Sí, pero fue muy de mucho aprendizaje, mucho Sí. crecimiento, de mucho management, ¿no? Porque los congresos crecieron de 300 personas, ya eran 3.000, 4.000, 5.000 Wow. personas. Y es un movimiento internacional Sí, aparte, sí, ¿no? sí, Claro. sí, sí. Claro. Recordaba un periodista cristiano boliviano, ahora me viene a la mente, que es Pepe Caballero. Claro, como Ah, no, claro, conocido sí, sí. de cerca, ¿no? Claro, si no me equivoco, vive en Estados Unidos Sí, ahora. sí, sí. Creo Claro. que actualmente está en Estados Unidos, Claro, sí. Sí. claro, claro. Entonces, de ahí, digamos, empezamos en COICON el Plan 1000 Días, que era una movilización de ciudades, de saturación de ciudades, ¿no? Y hicimos varias campañas ahí, la campaña Poder para Cambiar con kioscos muy, muy eficaces. Con el grupo musical Kiosco. No. Ah, tenemos no. aquí un grupo musical que le llama ¿Ah, sí? Kiosco. Sí. Ah, ya. ok. Sí. No, nosotros llamamos kiosco a los stands que poníamos en la calle. Ah, correcto, correcto. ¿no? Con sí. temas así, cómo hacen con la crisis, qué hacen con crisis económica, crisis matrimonial, relaciones en la casa, qué hacer con la ansiedad, el estrés, temas modernos, ¿no? Claro, una forma de eso- evangelismo, ¿no? sí. En la calle, de situarse en la calle y atraer un poco la atención de la gente, dándole oportunidad de respuestas a problemas comunes que ellos tienen, ¿no? Fue una época muy, muy buena esa también, ¿no? Sí, eso se hizo en cerca de 250 ciudades del continente. Wow. Todas esas campañas, sí, en el espacio de unos 5 años, ¿no? Sí. Eso fue muy gratificante, la verdad, ¿no? Raúl Sosa, además presidente de una escuela de liderazgo que se llama Sal y Luz. Contanos algo. Sí, con mi esposa, el Señor nos dio el privilegio de fundar esta escuela de coaching y liderazgo que en junio, cumple 27 años, ¿no? Sí. Fue algo pionero en esa época, ¿no? Y la verdad que ha sido de alto impacto transformacional porque era sembrar valores y principios en empresas, colegios, universidades, ¿no? Y sigue siendo, y ya, digamos, se ha ampliado con varios programas. Teníamos programas para niños, tenemos, para jóvenes, para adultos, para empresas. Hacemos campeonatos de oratoria, campeonatos de lectura veloz. En ese entonces, como mi programa, digamos, lo tenía ahí, hacíamos los campeonatos de oratoria para descubrir talentos, ¿no? Campeonatos de lectura veloz. Sí, eso también el Señor nos ha dado mucha gratificación ahí, ¿no? Cómo lo que empezó con un proyecto secular terminó siendo también parte de un ministerio, ¿no? Claro, porque la iglesia se ha ido modernizando, ¿no? Antes la mayoría decían eso es del diablo, digamos, ¿no? Enseñar valores, principios, enseñar superación personal. Y hoy hay otro entendimiento en Ahora ese, ya, en ese ya. sentido, Sí, ¿no? no, en ese tiempo era totalmente diferente, ¿no? De todas maneras, también, incluso en ese tiempo, teníamos muchos creyentes que venían a formar parte también de la escuela, a tomar los cursos.
Y muchos de esos creyentes que tomaron curso con nosotros en aquel entonces ahora están liderando también la iglesia. No solamente en nuestra iglesia y muchos de ellos, la mayoría han sido formados con nosotros en ese tipo de enseñanzas también, aparte de las enseñanzas tradicionales de la iglesia, ¿no? Pero también creyentes de otras iglesias que venían a esta escuela que era comercial, secular, pero también tomaban de las herramientas de liderazgo y les iba muy bien. La verdad que tuvimos muchas satisfacciones en esa escuela y las tenemos todavía, ¿no? Porque seguimos dando cursos, pero es como decían ustedes, ¿no? Ahora se ha popularizado. Claro. Ahora la iglesia no le tiene miedo a todo eso y gracias a Dios hay muchas muy buenas escuelas y muchos muy buenos movimientos que traen todo esto del desarrollo personal a la iglesia, añadir, ¿no? A lo que la iglesia tiene. Hay una anécdota de eso porque yo estaba estudiante universitario, tenía capaz en esa época 20 años, y los veranos me iba a trabajar al Golfo de México en barcos petroleros, pues te pagaban el doble, el triple, ¿no? Entonces yo reunía el dinero para pagar la universidad, ¿no? Y ahí fue donde Dios me dio una respuesta, porque cuando yo llego a Estados Unidos veo que algunos norteamericanos no veían bien a los latinos, capaz que con justa razón, porque hay muchos latinos que nos han hecho quedar mal, digamos, ¿no? Pero yo siempre me pregunté como joven, ¿qué tienen de más esto que nosotros no tenemos si tenemos el mismo Dios, digamos? Siempre esa fue mi inquietud de joven, ¿no? Y yo le empecé a preguntar a Dios ¿no? Porque no fue guiado por ningún pastor, estaba solo yo leyendo la palabra, ¿no? Y se me vino la idea de que el problema de América Latina, es ese entonces que lo veía, estoy hablando de 1980, hace 40 y tantos años. 40 y tantos, claro. Sí, era el liderazgo, ¿no? Entonces ahí es donde en mis descansos en el barco petrolero yo anoté, ¿no? Fundar escuelas de liderazgo para aportar al desarrollo de líderes, ¿no? Sí, en ese entonces, ¿no? Eso fue el 80 y a los 15 años nació la escuela, ¿no? Sí. Wow. Sí. Qué increíble. Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Bueno, no te puedes aburrir con todo lo que haces, ¿no? No. No creo que haya espacio para el aburrimiento. La verdad es que Dios bendice pues mucho, ¿no? A todos, ¿no? Y para nosotros es una bendición que siempre nos ha dado trabajo de servir a las personas, ¿no? Servir a una ciudad, servir a una nación, servir ciudades, naciones, ¿no? Entonces, como un amigo pastor dice siempre, ¿no? A Dios sea la gloria, pero la satisfacción sea para nosotros. Sí, claro, por supuesto, Sí, por entonces, supuesto. A Dios sea la gloria todo, pero nosotros nos sentimos muy privilegiados que no estamos siendo utilizados por Él con un granito de arena que se pone, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, si usted se acaba de sumar al programa, le cuento que estamos charlando con Raúl e Isabel Justiniano. El tema va a ser, y ahora ya nos metemos de lleno, el Movimiento Internacional Intimidad con Dios, que va a llevar a cabo una actividad muy especial en el día de mañana aquí en Buenos Aires. Y queremos que usted se sume ya con los mensajes. Allí está apareciendo nuestra vía de comunicación, el 11 2777 0000. Y si nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir todos los mensajes que ustedes quieran enviarnos, los saludos, también las preguntas. Nos metemos de lleno en el tema. ¿Qué es el Movimiento Internacional Intimidad con Dios? ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació? Bueno, es un proceso, ¿no? Yo creo que a la edad que uno tiene va cambiando de una mentalidad de evento a mentalidad de proceso, ¿no? Y ya va entendiendo que la vida es centralmente proceso, ¿no? Y a veces la ansiedad no nos permite, no nos permite visualizar eso, ¿no? Sí, caminar un proceso sí es largo, además. Claro, claro. Entonces, este proceso lo empieza Dios cuando yo estaba en Estados Unidos, ¿no? Con otra anécdota, ¿no? Que me desafió a meterme a la oración, ¿no? Con 3 palabras que yo copié, ¿no?
Entré ahí en el campus universitario, vivíamos 1000 universitarios. Y yo entré a una reunión de oración y vi un letrerito que me cautivó. Ni atendí la reunión porque me pegó fuerte el letrerito, ¿no? Yo fui a mi habitación y lo puse en español y lo puse al lado de mi cabecera para que lo lea todos los días, 3 palabras, ¿no? Y me hablaba a mí todo el tiempo por 2 años, 3 años. Me incentivaba a ver una especie de versículo para mí, digamos, ¿no? ¿Se puede saber qué decía? Sí, ora, estúpido, ora. Ah, mira vos. Sí. Sí. Entonces eso a mí me impactó, ¿no? Porque a mí me hizo sentido que todos sabemos que la oración es number one, pero no todos la hacemos bien, ni la hacemos seguido, ¿no? Entonces yo empecé a orar para que se desaparezca la palabra ¿no? del medio, ¿no? Claro. Y que se quede ora, ¿no? Entonces ese fue un proceso de la oración, de ahí 10, 12 años más, la transición de la oración a la comunión con Dios. Porque hay una diferencia entre el cristiano que ora y el cristiano que tiene comunión con Dios, ¿no? Es como en el matrimonio, ¿no? Vos te puedes pasar en el matrimonio que es una relación matrimonial, pero no hay comunión, ¿no? Comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, pero no hay comunión, ¿no? Entonces todo ese proceso sirvió para que cuando llegue al pastorado el 2007, nosotros decidamos en equipo todos, ahí una iglesia pequeña que quedó, una de las más antiguas en Santa Cruz, habían 100 personas, a orar todas las mañanitas, ¿no? Y darle la bienvenida a Dios, al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí pegó fuerte eso porque hubo un crecimiento exponencial, ¿no? Por la gracia de Dios. Y ahí también hubo un proceso muy fuerte, que esto es intimidad con Dios también, de humillación. En esas mañanas de oración Sí, hubo mucha humillación, porque siendo la nuestra una iglesia muy antigua, que tenía muchos problemas, demasiados problemas, como muchas iglesias seguramente en todos los lugares, el Señor mostró que había que también profundizar un poco en las raíces de los problemas, que ahora solamente se veían síntomas de cosas que venían de atrás. Y entonces en esos procesos de humillación, de pedir perdón, de reconocer pecados y qué sé yo, intercesión también, es donde el Señor nos hizo crecer más en esos procesos de intimidad con Dios, porque eso evidentemente es intimidad con Dios, ¿no? Y aprendimos que cuando hay limpieza hay crecimiento, ¿no? Y cuando hay suciedad hay detenimiento, ¿no? Sí. Aprendimos muchísimo, ¿no? Y en 5 años la iglesia se convirtió 24/7, ¿no? En el templo, 24 horas al día, oración, adoración, guerra espiritual, intercesión, de lunes a lunes, feriados, todo, ¿no? Y se ha mantenido, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eso nos llevó a la iglesia a crecer más de 15 veces, ¿no? Fue algo sobrenatural, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos, de vuelta viene la cosa que no sabíamos, que el Señor estaba construyendo una iglesia de intimidad con Dios, ¿no? Y ya después el Señor nos da la pauta, ya lleven lo que yo les he dado de gracia, denlo de gracia, ¿no? Y empezamos a visitar países y con un mensaje sencillo para el cristiano, para el matrimonio, para el pastor, para el líder, que el asunto más importante aquí en la tierra es tener comunión íntima con Dios, porque ahí depende todo, ¿no? Entonces sentimos nosotros el llamado de llevar la intimidad con Dios a todas partes donde el Señor abra puertas, a todas las iglesias, y de pronto en 5 años ya creció esto y hay miles de iglesias, ¿no? Que están con esta decisión, ¿no? Que la médula central, el ADN espiritual de la iglesia, del líder, de su familia, debe ser la intimidad con Dios, ¿no? Y empezamos a enseñar la diferencia entre la oración y la comunión íntima con Dios, ¿no? Que te lleva a la amistad, ¿no? Entonces eso pegó fuerte y está pegando fuerte, y ahorita ya no somos los únicos, sino tenemos un equipo internacional, un comité ejecutivo internacional de 15 líderes de varias naciones, ¿no? Creo que hay
15 naciones representadas. También se ha ido a Europa, a las iglesias hispanas. Sí, bueno, es que también con la pandemia ahora ayudó bastante, lo mismo ¿no? que ocurrió en todos los ámbitos, ¿no? Aprendimos a manejarnos mucho más con el tema de la distancia, lo digital, el Zoom y todas las Y oportunidades descubrimos que hay. un montón de cosas que no Exacto. conocíamos, Y ¿no? entonces, ni cabalmente, usábamos. durante 2 años hemos tenido montones de reuniones virtuales con iglesias de la Argentina, de Paraguay, de México, de Costa Rica y con iglesias de Europa. Entonces, para nosotros la pandemia como movimiento de intimidad con Dios ha sido fantástica. Como para la iglesia en general también, que descubrió cosas que antes no tenía, ¿no? Entonces, de esa manera es que también en estos últimos 2 años el movimiento creció más. Y la verdad que es como que uno no hace mucho porque en realidad Dios lo hace todo. O sea, vos simplemente vas y compartís, que es lo que hace Raúl mayormente. Yo también, pero más él. Pero es Dios mismo, el Espíritu Santo, que se está moviendo porque él ya tenía en su agenda que quería alcanzar esos lugares y de alguna manera cambiar la manera en que la gente se conectaba con Dios, ¿no? Así que fue espectacular este tiempo. Digamos, la parte, creo yo, de impacto es que la intimidad con Dios no lo presentamos como algo religioso, ¿no? Ajá. Sino como algo de vida práctica, ¿no? Para Correcto. cualquier cristiano, ¿no? Que quiera meterse más a fondo con Dios, ¿no? Es algo práctico, es algo vivencial. ¿Qué tipo de ¿no? actividades hacen? Y vuelvo a lo que estaba diciendo Raúl. Charlas, conferencias, jornadas. Sí, jornadas y congresos, ¿no? Sí. Sí, el movimiento creció por ejemplo, la cumbre que luego podemos hablar virtual, la hicimos en noviembre. Participaron 27 países, o sea, gente de 27 países, ¿no? De creo que 3 o 4 continentes, gente hispana, ¿no? Mayormente, ¿no? Sí. Y ha sido por la tecnología, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la mayoría lo ve como algo práctico, que les cambia el chip de la oración clásica, porque, por ejemplo, un tema que hablamos que a cualquier cristiano le atrae, ¿no? No te pases la vida pidiendo, pásate la vida en comunión con Dios. Porque hacemos más oraciones de petición que oraciones de comunión. Y por eso la mayoría de las iglesias no se crece, porque la oración de petición a veces está muy centrada en vos, ¿no? La oración es acerca de vos, acerca de tus urgencias, pero la oración de comunión es acerca de Dios. La oración de comunión es para Dios. La oración de comunión es hacia Dios. Entonces ya vos no te pones en primer lugar y tus urgencias, ¿no? Sino lo pones en primer lugar a Dios, y si cumples ese primer mandamiento viene la bendición, pues. Claro. Buscas primero a Dios y Así el resto es, viene como así consecuencia es, de buscar a Dios, que ¿no? está en la palabra, ¿no? Claro. Entonces cosas prácticas así le hacen sentido a muchos cristianos y ellos han abrazado. Tenemos en nuestra web 15, no sé cuántos manuales, todo gratis, lo damos de gracia, todo gratis. Y siempre recomendamos empezar con el manual de 6 semanas de humillación, ¿no? Porque es el protocolo básico de Dios, ¿no? Porque el protocolo de Dios para tener comunión íntima con Él dice que sin limpieza, sin purificación, no se puede tener comunión con Dios. Podés tener relación con Dios, pero no comunión, ¿no? Y una relación deficitaria, digamos, y a veces una relación inmadura, porque pedimos y nada más, digamos, ¿no? Pero ya cuando Dios ve a alguien que se interesa en su corazón, se interesa en conocerlo más a Él, ya la cosa cambia, como dicen los jóvenes, ya es otro level, dicen los jóvenes, ¿no? Ya es otra dimensión, ¿no? Raúl, dijiste algo que me llamó la atención. Presentamos este programa o esta propuesta no desde lo religioso. No. ¿Hoy crees que la espiritualidad tiene buena prensa? Tengo la percepción que aquello que incluso a nivel masivo era como descartado, hoy tiene cierto peso, ¿no? ¿Tenés esa percepción? ¿Hay un interés por lo espiritual?
Claro, yo creo que Ay, ujú. hasta los tiempos de pandemia, ¿no? Han ayudado, ¿no? No a todos en pandemia, no a todos los pastores les fue bien, digamos, ¿no? No a todos los cristianos les fue bien, ¿no? Muchos pastores se han enfriado, muchos líderes se han enfriado, muchos cristianos se han enfriado, pero mi resumen es que hay más en el equipo de los que les fue mejor, digamos, ¿no? ¿Ya? Producto Entonces, de este tiempo claro, de crisis, ¿no? porque había más enfoque, ¿no? Especialmente los primeros 8 meses que hubo un aislamiento radical. Claro. Entonces tenías que meterte con Dios sí o sí, digamos, ¿no? Bueno, incluso la gente que no conoce al Señor, como que ha renacido, ya venía esa onda, pero como que ha renacido a lo espiritual. Obviamente lo espiritual, no todo lo espiritual significa Dios o el Evangelio de Jesús, ¿no? Pero sí como que la gente está más dada a lo espiritual, pero también en el mundo cristiano tenemos que darnos cuenta de que a causa de la pandemia, a causa de que como que, bueno, ya viene el Señor, está cerca el Señor, ya viene, ¿qué pasará? ¿No es cierto? Y todo eso, muchas personas también se han puesto las pilas de buscar al Señor. No es que antes no lo hacían, pero ahora que con mayor conciencia y si se quiere con mayor temor al Señor a causa de que, bueno, el Señor mismo está permitiendo lo que está sucediendo, o qué es lo que está sucediendo. A ver, Señor, explícanos, ¿no? Por uno u otro motivo, como que sí, creo que es una época muy importante para la iglesia del Señor, ¿no? Como que hay muchas oportunidades, porque incluso el no creyente le hace ruido, como decimos en Santa Cruz, lo espiritual. Claro. Sí, Claro. ahora sí. Hay más sensibilidad, ¿no? Sí. A veces lo espiritual es muy sincretista también. Sí, por supuesto. Eso está claro. Pero ¿no? cabalmente, por eso es una oportunidad, porque antes la iglesia del Señor se avergonzaba un poco. Sí, claro. ¿No? Eran los agentes 007, ¿no? Pero sin embargo ahora uno se da cuenta de que cualquiera habla de espiritualidad y todo el mundo le aplaude y hablan de espiritualidad con, no sé, con imágenes, con los... Tiene buena con prensa, los decimos ángeles. acá, ¿no? Sí, exacto, que con los ángeles, que con las piedras, que con lo eco, que con... Entonces nosotros nos intimidamos y no aprovechamos la oportunidad. Por eso es que creo que Dios también está llamándonos a la intimidad con Dios, porque solamente cuando estemos escuchando bien a Dios, vamos a saber qué es lo que a Él le interesa para este tiempo, ¿no? Ahora, algo que a nosotros nos ha ayudado, que Dios lo hizo, fue que tenemos de manera gratuita muchos recursos que ponemos en manos de la gente que quiere meterse más, ¿no? Tenemos como 15 manuales, tenemos más de 100 videos de oración con diferentes tipos. Todo eso en la web esa que va a salir gratis, ahí. ¿no? Muy Ajá. bien. Todo es gratis. Muy bien, allí está apareciendo, de Sí. paso ya la mencionamos, aunque fue apareciendo mientras charlábamos, ¿no? Exacto. Es www.intimidad-del-medio será eso, Sí, ¿no? del medio, sí. con-delmediodios.com. Sí. Exacto, ahí ¿Eh? está todo gratis. Ahí es Están gratis. los videos de oración, audios de oración, manuales, la mayoría de los manuales tipo devocional, dándole oportunidades a las personas para meditar, pero también con aplicaciones prácticas para tratar, para que el Espíritu Santo trate con su propia vida, ¿no? Hay cosas lindas Porque ahí. el tema, digamos, también esta pandemia nos ha hecho madurar en visión de la iglesia, porque quizás uno de los objetivos de Dios de cerrar la iglesia, se la cerró el Señor. Los templos, no ¿no? fue la pandemia, ¿no? El templo, ¿no? El templo, claro. Sí. Exacto. Para darnos el mensaje que la iglesia más importante está en la casa. Sí, claro. Claro. Entonces muchos nos desayudamos de eso porque siempre hemos sido cementocéntricos, digamos. Claro, ¿no? claro. Sí. Se cerró el templo, no la iglesia. Sí. Es más, muchos pastores le dio depresión de que se cierre el templo, pero después ya se dieron cuenta de que si nosotros somos el templo de Dios. Y podemos seguir siendo iglesia en el lugar donde ¿Cómo estamos, ¿no? Claro. Y que además el modelo de la iglesia de los domingos está lejos de la iglesia todos los días, digamos, ¿no? En la casa, ¿no? Entonces las familias empezaron a orar y tener devocionales 3 veces al día, con la cultura del profeta Daniel, 3 veces al día. Claro.
Se construyó, ¿no? Hábitos espirituales que la iglesia los domingos te acostumbra a ser dominguero nomás, digamos, ¿no? Entonces ha sido un cambio radical y espero yo que eso quede en los que han adoptado ese modelo, ¿no? Que a mi parecer fue impulsado por el Señor, ¿no? Que llegue para quedarse, ¿no? Sí, claro. Ahora, Raúl, cuando empezaba en el programa, vino a mi mente algo que leí hace mucho tiempo. A ver si vos estás de acuerdo con esto, que no todos los cristianos viven a la misma distancia de Dios. Sí. Y decía el autor, no solamente esto, sino que nosotros mismos no siempre estamos a la misma distancia de Dios. Y él decía que la vida cristiana es como un vals, damos un paso adelante y dos para atrás. ¿Coincidís con esto? Bueno, sí, porque en el equipo de Jesús esa era la cosa, ¿no? Los 12 estuvieron a full time con Jesús, bajo el mismo techo, el mismo liderazgo. Y no reaccionaron todos de la misma manera. No, ¿no? Reaccionaron. Es más, uno... Algunos desacertaron feo. Sí, feo. Claro. Fallaron feo, ¿no? Y su mano derecha tiene un apodo, ¿no? Calcetín, ¿no? O media, ¿no? Porque metía la pata cada rato, ¿no? Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Pero a Pedro, que metía la pata seguido, lo vemos en el libro de los Hechos. Y es otro hombre. Claro, no tiene nada que ver con el de los evangelios, ¿no? Su sombra sanaba enfermos. ¿No? Entonces, todos podemos estar en el mismo techo, pero no todos tenemos la misma dimensión, ¿no? Sí. Todos podemos recibir el mismo alimento, inclusive, pero no todos. En la misma iglesia se ve eso, ¿no? Sí, claro. Nosotros los pastores lo vemos eso, ¿no? Todos reciben la misma prédica, pero no todos reaccionan igual, ¿no? Y no todos son impactados, ¿no? Porque hay muchas variables que entran en juego ahí, ¿no? Entonces... todos reciben, es más, en el libro de Éxodo, ¿no? Todos vieron los milagros, que nadie los vio esos milagros como ellos. Todos los vieron. Caía fuego del cielo, el pan del cielo, cosas espectaculares, ¿no? Y sin embargo la reacción no era de todos la misma. Estaban con las 3D, ¿no? Despistados, desorientados y desenchufados de la presencia de Dios, ¿no? Y solamente los que habitaban en la presencia de Dios, intimidad con Dios, fueron para el otro lado. El resto se quedó tirado ahí en el desierto, ¿no? Pero todos seguían la nube. Pero no lo tenían adentro, no, o sea, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Entonces esa es una lección de todos los tiempos y será siempre así, ¿no? De que hay algunos que no son impactados por su situación, su corazón o su forma de ser, ¿no? Entonces, lo mismo es con la intimidad con Dios, ¿no? Todos podemos hablar de intimidad con Dios, pero no la estamos viviendo todos al 100%, por decirlo. Sí, y sucede eso, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Sí, ese es el desafío. Raúl, te leo algunos mensajes que van llegando. ¿Cómo no? Buenas noches, hermanos. La verdad me encanta el programa y me pone este programa ya anda por el mundo. Viendo el programa me cambió la vida. Dice Jorge Valcarce. Nos manda saludos Cristian desde Rosario. Alexis desde Córdoba dice: queridos hermanos, los he visto varias veces por Canal Luz. Gracias, Alexis de Córdoba. Bendiciones desde el Partido de la Costa. Sigo las enseñanzas del pastor Raúl los jueves por Misiones Internacionales con el equipo del pastor Javier Espinosa. Tremendas enseñanzas de intimidad con Dios. Gracias por compartir con toda la iglesia, nos dice Amelia Schechtel. Los felicito, hermanos. Sigan adelante con sus proyectos. Gracias por transmitir la luz de Dios y transformar los corazones. Dios les bendiga, nos dice José Ponce desde Villa Dolores, provincia de Córdoba. Qué lindo, muchas gracias a todos por los mensajes y los seguimos recibiendo. Seguimos recibiendo los mensajes. Raúl pensaba, enunciar el hecho de tener intimidad con Dios es quizás sencillo. Ahora, llevarlo a la práctica en medio del trajín cotidiano. Pues refería justamente a la pandemia cuando el ritmo se aquietó. Pero cuando volvemos, que estamos volviendo gracias a Dios,
a la rutina cotidiana, ¿no se torna un poco más complejo en la práctica? Claro que sí, ¿no? En sí, una de las enseñanzas centrales, cuando hablamos de intimidad con Dios, es que para profundizar esto y llegar al modelo de Dios, porque ¿para qué nos creó Dios? ¿Para tener empleados? No. Dios nos creó para comunión. Si no, se hubiera quedado con los animales, con las plantas. Él nos creó, no solamente nos creó, sino nos creó a su imagen, a su semejanza. ¿Para qué? Para tener comunión. No solamente relación, ¿no? Y tener representantes, ¿no? Ahora, para entrar en ese diseño se tienen que hacer muchas correcciones, especialmente nosotros los pastores, que hemos caído en el modelo del mundo, que enfatiza el hacer en detrimento y descuido del ser. Correcto. Entonces, una de las luchas más fuertes es el cambio cultural, ¿no? Nosotros hablamos de las 3C, ¿no? Transformación de las 3C, hablar con Dios para que te transforme tus 3C. Tu corazón, tu carácter y tu cultura. Hasta tener el corazón espiritual de Cristo, hasta tener el carácter espiritual de Cristo, hasta tener la cultura espiritual de Cristo. Entonces ya cuando se logra esa transformación, ya el tema fluye con mayor velocidad, ¿no? Mientras tanto, el Señor tiene que hacer mucho trabajo en nosotros para hacer cambio de mentalidad, mucho cambio de mentalidad, cambio cultural, porque nuestro estilo de vida es equivocado, ¿no? Enfatizamos el hacer. Nuestra agenda está llena de hacer y poco ser tiene la agenda, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que entre pastores líderes tenemos que tener una agenda del ser y una agenda del hacer. ¿Qué es más importante, el ser o el hacer? El ser, porque el ser es el que produce el hacer. Entonces, si una persona es, o sea, su ser es impaciente, su hacer va a ser impaciente. Claro. Si una persona, su ser es informal, su hacer va a ser informal. Claro. El ser influye sobre el hacer. ¿Cómo no? Sí. Y además vivimos, lo dijiste vos, es la tercer C, vivimos en una cultura que enfatiza Bastante, la ¿no? productividad Sí, sí. y el éxito, Sí. ¿no? Sí. Y eso... Sí, lamentablemente la iglesia no se distingue del Sí, resto de las sí. personas en eso también. Claro. O sea, la cultura que adoptamos es el éxito según otros, pero no tenemos la cultura de Jesús, que el éxito en realidad es cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra o tener las metas de Jesús. O sea, tenemos nuestras propias metas en la iglesia. Y entonces ahí viene también un desfase tremendo, ¿no? Y bueno, y a lo que dice Raúl también se me venía ahora a la mente de cómo nosotros somos también personas de rutina. Aprendemos algo que nos hace bien y queremos repetirlo siempre, pero Dios no funciona así. No lo podemos nosotros encasillar a Dios, o sea, Él es dinámico, va cambiando, pero a nosotros nos funcionó esto y queremos seguir haciendo eso exactamente. E Por incluso eso, a veces le damos instrucciones a Dios de cómo debería hacer así cierta es. cuestión. Por ¿no? eso es que, por ejemplo, del devocional no salimos, o sea, llegamos a tener éxito en el devocional, hacer el devocional todos los días y eso es lo máximo. Para nosotros ya es la meta y asumimos que eso nos da lo suficiente como para seguir viviendo a nivel espiritual, pero nada que ver. La realidad es que no Ahí, funciona así. digamos, nosotros, Esteban, enfatizamos bastante entre pastores líderes de que tenemos que salir de un devocional diario, que hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo y lo recomiendo, pero no es lo único pues tenés que hacer. Tenés que aprender a caminar todo el día con el Señor, porque ¿qué pasa si haces tu devocional, tenés un momento espiritual y el resto del tiempo tenés momentos carnales todo el tiempo? Entonces estás habitando en la carne más que en el espíritu. Entonces muchas veces yo particularmente, muchos años, por la educación que recibí, ¿no?, cristiana, de que si hasta haces tu devocional ya sos premiado, digamos, más o menos eso, ¿no? Pero ya con este tema de intimidad con Dios, que va más allá de un momento de oración, que va más allá de un momento devocional, que son importantísimos hacerlo, que va más allá de leer la Biblia, ya que es muy importante hacerlo, Básico. no estoy diciendo que no hay que hacerlo, la vivencia, que vos, tu corazón, tu mente, con tu espíritu estés conectado con el cielo, con tu alma atendás la tierra. Que tengas una vida más olor a cielo que a tierra. Que tengas una vida más sabor a cielo que a tierra.
Eso no lo haces por la ley del esfuerzo. Eso es pura gracia. Eso te lo da la comunión. La comunión con Dios te da el perfume del cielo, va a perfumar tu vida, va a perfumar el ambiente de tu casa, ¿no? Porque no es solamente momento, no es solamente el domingo, no es solamente un devocional de 5 o 10 minutos todos los días. Y si estás despierto 16 horas al día y el resto estás en otra frecuencia que no es el cielo, entonces estás viviendo un cristianismo muy carnal sin que te des cuenta. Claro. Yo lo he vivido eso, por eso hablo con libertad. Todos. Yo no estoy criticando a nadie, solamente estoy diciendo, bueno, hagamos correcciones. Correcto. Claro, si seguimos haciendo lo mismo, de lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cosechar lo mismo. ¿No? ¿Cómo pretendés tener cosas diferentes con los mismos hábitos de antes? Hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos. Sí. Ahora, Raúl, mencionaste esto muy interesante que dijiste, los primeros que tenemos que pensar en esto somos los pastores y los líderes. Pero cómo no. ¿Hay una especie de mito que la intimidad con Dios es solamente para, Pero esa es una idea religiosa, ¿no? claro, No. para una cierta casta religiosa, ¿no? Hay cristianos que no son pastores que tienen mejor intimidad que su pastor, Claro. lamentablemente. Claro, pero el nivel de responsabilidad del sí, pastor sí. Es el tema también, ¿no? Porque la honra que Dios le da al pastor de liderar, ¿no? Su iglesia. Producir ese cambio, ¿no? Exacto, entonces ahí por eso es que el énfasis en los pastores, ¿no? Pero evidentemente la intimidad con Dios es para todos, ¿no? Para Yo todo siempre creyente. digo un principio de liderazgo, ¿no? Aplicado al pastor, ¿no? El pastor es la clave o el clavo. Y el pastor decide si va a ser el clavo. Si va a ser el clavo, se va a estancar, va a vivir siempre lo mismo, no se va a renovar, ¿no? Siempre va a andar al debe con el Señor, ¿no es cierto? ¿No? Y hace su devocional a la carrera, ¿no? A la super, como dicen los jóvenes, a la superficial, digamos, ¿no? ¿No? Entonces el Señor quiere que sus hijos nos sentemos a los pies de Él a recibir, porque si recibimos de Él, ahí viene la transformación. Y si nosotros entendemos que la intimidad con Dios no es un evento, es un proceso de vida, debe ser un estilo de vida, debe ser una cultura de vida, entonces el Señor nos va a llevar a ese camino y nos va a cambiar la mentalidad y nos va a cambiar los hábitos para que nosotros, imperfectamente, pues somos imperfectos, pero ya estamos ahí, ¿no? Aprender a caminar. Ahora, la intimidad con Dios siempre debe aterrizar en la amistad con Él. Porque no es una actividad religiosa la intimidad con Dios, es una vivencia, es práctica. De que mientras más tenés comunión con tu Dios, más está desarrollándose una amistad. Y esa amistad ya te cambia la vida, ¿no? Te cambia el enfoque cristiano. Y va a ser, como dice el salmista David, ¿no? Es un deleite. Es delicia esto, ¿no? Es sabroso esto. No que cuando nosotros no tenemos el enfoque de la intimidad con Dios, hay que orar, dice, y bueno, vamos a orar, digamos, ¿no? Es como una carga, como un peso. A mí me sucedió muchos años eso, ¿no? Pero por la misericordia de Dios estoy avanzando, me falta todavía 1000 kilómetros por avanzar, ¿no es cierto? Pero estás avanzando en el proceso. Estamos avanzando poquito a poquito, digamos, poco a poco se pela un coco, ¿no? Así que vamos yendo, digamos, ¿no? Sí. Raúl, contame un poquito que mientras ponemos la placa en pantalla, contame qué vamos a vivir mañana en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Si tenemos mañana una jornada de renovación espiritual, de intimidad con Dios, vamos a estar de las 9 hasta las 6 de la tarde y vamos a compartir temas y talleres sobre intimidad con Dios, ¿no? Sí. Con mi esposa Isabel vamos a compartir, son cosas prácticas, cosas vivenciales, porque lo más importante es tratar de transferir conceptos que se vivan, ¿no? Prácticos. Sí, prácticos. porque si no caemos en el conocimiento y ahí se queda, digamos, ¿no? Ahí mismo va a ser como taller, ¿no? Sí, Usted va a taller. compartir temas y ahí mismo la aplicación práctica, ¿no? De oración, de rendición, de humillación, de lo que toque según el Sí. tema que se avance, ¿no? Va a estar Sí, muy bueno. Vamos a hablar de cabalmente temas que hay que corregir, ¿no?
El Señor en su palabra en Jeremías dice, corrígete para que no se aparte, para que yo no me aparte tu alma. Y dice, corrígete para que no te quedes como tierra inhóspita, dice, ¿no? Entonces es muy importante corregir, ¿no? El salmista David, que es uno de los pedagogos más fuertes en la Biblia, que nos enseña a orar y adorar, enseña 5 oraciones muy estratégicas, ¿no? Examíname, corrígeme, enderézame, enséñame y guíame. Esas oraciones nosotros las profundizamos en este tipo de reuniones porque es algo que debemos hacer todos los días, ¿no? El rey David decía, el adorador David decía, me presento delante de ti. Yo me imagino que Dios dice, ¿y para qué, David? ¿Para qué te presentas delante de mí? ¿Para pedirme lo mismo siempre? ¿O has cambiado ya? Entonces David creció, tuvo su proceso, tuvo caídas también, ¿no? Entonces David dice, me presento delante de ti todos los días para que me examines, quiero que me examines. ¿Cómo me ves, Dios? A veces nosotros nos olvidamos de preguntarle al Señor, y Señor, ¿cómo me ves a mí hoy, en este ciclo de mi vida, en esta etapa de mi vida? ¿Cómo me ves? Decime. ¿Qué te está estorbando de mi vida? Muchas veces nosotros estamos de cristianos, pero con muchos estorbos en nuestra vida para Dios, y Dios está impedido en algún sentido, ¿no? De poder avanzar a través nuestro. Claro, de avanzar Él y su obra, ¿no? Claro. Entonces es muy importante la actitud, eso se llama humillación, ¿no? Examíname, oh Dios. Humillación es segunda oración, es corrígeme, Dios. Si ves algo que te estorba a vos, yo no quiero ser estorbo de vos. A lo mejor le estás gritando a tu hijo, o lo estás maltratando a alguien, o sos líder de una empresa y te crees la última Coca-Cola en el desierto. No, eso es orgullo, eso es soberbia, y eso le estorba a Dios. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo me ves? Examíname. Señor, corrígeme. ¿Ves algo en mi vida? Tercera oración, enderézame. Señor, ¿qué cosas torcidas, errores? Todo error trae cosas torcidas. Si tenés emociones equivocadas, hay emociones torcidas. Si tenés pensamientos equivocados, hay pensamientos torcidos. Entonces el salmista aprendió eso y lo hizo cultura todos los días, porque él decía, todos los días de mi vida, examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderézame, oh Dios. Cuarto, enséñame, oh Dios, enséñame a vivir según tu voluntad, enséñame a ser un cristiano del lugar santísimo. Ya yo no quiero ser un cristiano dominguero, yo quiero ser un cristiano discípulo tuyo, que habite en tu presencia y no esté habitando en el problema, porque ese es uno de los temas. Más habitamos en el problema, y el llamado de Dios no es que habitemos en el problema, el llamado de Dios es que habitemos en su presencia, porque si habitamos en su presencia vamos a tener toda la materia prima del cielo para resolver los temas en la tierra. Y eso a veces no lo hacemos porque nos falta esto. Y número 5, guíame, guía mis pasos, guía mis impulsos. Muchas veces nuestros impulsos nos traicionan, ¿no? Y nos llevan a impulsos carnales, ¿no? Qué increíble. Pensaba, justo te iba a preguntar, ¿cuántos ejemplos nos deja la palabra acerca de aquellos que han tenido intimidad con Dios, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en Moisés, que dice el texto, que hablaba cara a cara a Jehová como quien habla un amigo, ¿no? El Deuteronomio dice que no se levantó después en todo Israel profeta que hablase a Jehová cara a cara, ¿no? Y bueno, la consecuencia que eso trajo, ¿no? Liberó un pueblo de la esclavitud de Egipto, lo dejó 40 años en el desierto y los deja frente a la tierra prometida. Ahí mira, Tremendo, ¿no? mira ahí este tema, a los pastores le decimos, yo le sugiero, sin que sea una amenaza, no lo sientan como amenaza, le digo, deje de llamar devocional a su devocional y empiece a orar para que sea un cara a cara con Dios. Porque si tu devocional diario, esos 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, es un cara a cara con Dios, siempre vas a salir transformado, siempre, y vas a salir lleno. Y va a afectar lo que ya no lo haces por Sí, hacerlo. sí. ¿Cuántos años a mí me sucedió eso? Que, Señor, ya te cumplí el devocional, ahora te toca cumplirme a mí. Cumplirme, claro. Centrado, ¿no es cierto?, en hacerlo nomás.
Pero si ya vos llamás tu cita con Dios, un cara a cara con Dios, un encuentro sobrenatural en que tú le estás clamando permanentemente, cámbiame, transfórmame, no quiero ser igual. Entonces no le estás hablando a un sordo, y a él le va a alegrar eso, ¿no? Claro que sí. En lugar de hacer peticiones que hay que hacerlas, pero en segunda instancia, que mi casa, que mi auto, que necesito Washington para pagar el colegio de mis hijos, necesito Washington para pagar la universidad de mis hijos. Señor, sin Washington no puedo vivir. A todos nos sucede eso. Claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Que estamos haciendo mal? No. Las prioridades. Eso. Las prioridades. No pongamos eso en primer lugar, pongámoslo a Dios y el conocerlo y amarlo profundamente. Y el resto es añadidura. Raúl me hace acordar aquella frase famosa que dice: ama a Dios y después hace lo que quieras. Sí. Sí, si esa es nuestra prioridad, es. el resto va a estar en alineado con... En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, claro. Porque el amor siempre te va a hacer cosas buenas, ¿no? Sabés que nos está corriendo el tiempo. Sí. Ponemos de vuelta en pantalla, ponemos en pantalla de vuelta la placa. Mañana, entonces, de 9 a 18 en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Allí está la dirección, Ramón Falcón 4080 de Cava. Jornada de renovación espiritual. Pero también en mayo, en Santa Cruz de la Sierra, va a haber otro evento. No sé si lo tenemos en la placa. Es la cumbre internacional ya, de intimidad con Dios. Ahí está, fortalecidos por su espíritu. Del 4 al 7 de mayo de este año en Santa Cruz. Es presencial ya. Ajá, ok, perfecto. Sí. Así perfecto. que todos están invitados, si pueden ir a Santa Cruz. Es la cumbre internacional de intimidad con Dios y que nos vamos a reunir por tercera vez presencial, ¿no? La primera cumbre presencial fue el 2018. Sí. Y ahora es por tercera vez. Es la cuarta cumbre, pero el año la tercera pasado fue solo virtual, ¿no? Claro, por la situación. Claro, qué bueno, ¿no? Sí. Poder volver a encontrarnos, no hay nada como a la eso, ¿no? expectativa de poder recibir a todos los que quieran visitarnos de donde sea. No creo que la vamos a pasar muy bien. Y esto que vamos a hacer mañana en pequeño, ya en varios días va a ser espectacular allá, porque lo que hacemos en Santa Cruz en la cumbre es que todos los que nos visiten tengan una experiencia de intimidad con Dios ahí in situ. No solamente van a recibir temas, conferencias, etcétera, talleres, sino ahí mismo van a tener la propia experiencia de intimidad con Dios. Así que bueno, están todos cordialmente invitados. Esperamos verlos en Bolivia y en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Muy bien. Y mañana aquí en Buenos Aires. Sí. Así es. Mañana aquí en Buenos Aires. Bueno, hay muchísimos mensajes. Bendiciones, hermanos. Les saludamos desde Mendoza. Saludos para el pastor Justiniano y su esposa. Hemos aprendido mucho, nos dicen Jesús y Ruth. Buenas noches, soy Mauricio. Los estoy viendo desde Misiones. Felicitaciones al pastor y a su esposa. De la tierra del también queridísimo Fernando Orihuela. Sí. Ahí está. Bueno, bendiciones, soy Marta de Merlo y nos pregunta de dónde son ustedes, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Así es. Raúl e Isabel, gracias por haber compartido este tiempo Esteban, por nosotros. A ustedes, gracias por esta invitación y un gusto, y a toda la audiencia, que Dios los bendiga. Y el desafío es siempre, todos los días, dejarse transformar, darle toda la licencia a Dios para que te transforme. Repetí, por favor, me está pidiendo una televidente, las 5 palabras claves. Examíname, 1, 2, corrígeme, 3, enderézame, 4, enséñame, y 5, guíame. Está en los Salmos, por si acaso. Usted lee los Salmos y en reiteradas ocasiones. Aparecen esos 5 conceptos. Sí, bueno. Uno de los que más enseñó oración en la Biblia fue el rey David, el adorador David. Claro. Que el Señor les bendiga en todos. Gracias, igualmente, un placer. En la jornada de mañana y en todos los proyectos que llevan adelante. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, empieza el fin de semana y qué desafío, ¿no? Vivir la intimidad con Dios como un estilo de vida. Nos estamos yendo con esa idea. Nos vamos a descansar, nos vamos a reencontrar el lunes, si Dios lo permite, a las 22 horas aquí en La Puerta Abierta a través de la pantalla de Canal Luz. Que tenga un excelente fin de semana. Dios le bendiga. Chao.